Bienvenido a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Si me ves la cara, dejarás de protegerme. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, susurradas a través de las estrechas rendijas de su tosca máscara. Liam Faraón se quedó paralizado, con las manos aún extendidas hacia su rostro, los dedos a centímetros del metal recuperado y el material compuesto que había ocultado su identidad durante semanas. La chica azurana enmascarada tenía su lanza alzada, con la punta firme en su garganta. El arma, hecha con piezas de barco recuperadas, brillaba en la tenue luz de su tienda. Una estocada y podría acabar con él. Sin embargo, algo en su postura no denotaba intenciones asesinas, sino un instinto de supervivencia desesperado. ¿Por qué?, preguntó Liam, sin retirar la mano a pesar de la amenaza. ¿Qué importa si te veo? Ella no respondió. La lanza tembló casi imperceptiblemente, luego bajó un poco. ¿Por qué me has estado observando?, insistió. Siguiéndome, protegiéndome. Silencio absoluto, solo el suave sonido de su respiración tras la máscara. Con un repentino movimiento de frustración, Liam se abalanzó sobre la máscara. Ella reaccionó al instante, girando y levantando la lanza en un arco fluido que se detuvo justo antes de derramar sangre. Retrocedió hacia la entrada de la tienda. Su postura, de repente, se tornó tensa. No lo intentes de nuevo, dijo, con voz apenas audible antes de desaparecer en la oscuridad. Liam se quedó solo, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras las preguntas se multiplicaban en su mente. ¿Quién era ella? ¿Qué quería ella? ¿Y por qué creía que revelar su rostro lo cambiaría todo entre ellos? 3 semanas antes, ni siquiera sabía de su existencia. El polvo nunca se asentaba en Azura 9. Colgaba en perpetua suspensión, danzando en corrientes de aire viciado y reciclado con sabor a metal de guerras lejanas. Liam Faraón sentía como le cubría los pulmones con cada respiración, un recordatorio constante de que allí nada era natural. Allí nada era su hogar. 6 años destinado en este puesto fronterizo, y aún no se había acostumbrado a cómo el sol poniente atrapaba las partículas, transformando el cielo en una neblina naranja sangre que se extendía por el horizonte como una herida. Se movía por el campamento de guerra con poca práctica, sus botas dejando tenues huellas en el fino polvo que lo cubría todo a su alrededor. Los sonidos de una ocupación en curso, el ruido metálico de las armas al limpiarse, el murmullo sordo de los soldados compartiendo historias que habían contado cientos de veces, la ocasional carcajada que parecía discordante en el contexto de la vigilancia constante. Las tiendas metálicas reflejaban la luz moribunda, creando un laberinto de sombras distorsionadas. Liam había memorizado el plano hacía tiempo, podía navegar con los ojos vendados si era necesario, aunque nadie se atrevería a moverse por el campamento de noche sin una mejora sensorial completa, no con lo que acechaba en la oscuridad más allá del perímetro. Se dirigía al centro de procesamiento cuando los vio. Los últimos recursos rescatados de la nave azurana naufragada que habían interceptado 3 días antes. La mayoría de los supervivientes ya habían sido catalogados, sus perfiles genéticos añadidos a la base de datos, sus habilidades evaluadas para determinar su posible utilidad en la guerra. Procedimiento estándar, se recordó Liam. Mejor que dejarlos a la deriva en el vacío infinito. Mejor que la muerte. Al menos eso se dijo. Entre las figuras de piel azul, la mayoría de pie, algunas sentadas en posturas abatidas de rendición, una llamó su atención. Una chica más delgada que las demás, arrodillada al borde del grupo. A diferencia de los demás que observaban a los soldados humanos con miedo manifiesto o desafío, ella estaba completamente inmóvil, con el rostro oculto tras una tosca máscara hecha con lo que parecía ser material recuperado de la nave. Estaba observando. Él, incluso a través de la máscara, podía sentir la intensidad de su mirada. Liam se detuvo. Algo en su postura le pareció extraño. Los demás azuranos se comunicaban constantemente, su lenguaje melódico fluía entre ellos como el agua, ofreciendo consuelo,
estrategia o simple conexión. Pero ésta permaneció en silencio. No habló con sus compañeros. No pidió comida cuando se distribuían las raciones, solo lo observaba. Notó cómo los demás asuranos la trataban con desdén, cambiando sutilmente de postura al pasar cerca de ella. Incluso entre prisioneras, se sentía aislada, evitada. Un asurano mayor le susurró algo a uno más joven, quien miró a la chica enmascarada con lo que solo podía describirse como temor antes de alejarse apresuradamente. Liam se acercó lentamente, consciente de que los movimientos repentinos a menudo desencadenaban respuestas defensivas. Los demás asuranos se apartaron de él. Su piel azul parecía latir ligeramente en la luz tenue, una respuesta fisiológica al estrés que aprendió durante su formación en xenobiología. La chica no se movió, ni siquiera se inmutó. Liam desenganchó su cantimplora y se la ofreció, un gesto universal de paz. «Toma», dijo, con voz deliberadamente suave. «Debes de tener sed». Durante un largo instante, ella permaneció inmóvil. Luego, con una vacilación que denotaba un profundo cansancio, extendió la mano. Sus dedos, delgados y marcados con tenues patrones que parecían circuitos, temblaron ligeramente al rodear la cantimplora. Se estremeció cuando sus dedos se rozaron, una sacudida de algo parecido al reconocimiento o al miedo antes de tomar el agua. Liam la observó mientras se giraba ligeramente, levantándose la máscara lo suficiente para beber sin revelar su rostro. Los demás asuranos la observaban con expresiones que no pudo interpretar. Confusión, desaprobación, algo completamente distinto. Oyó a uno de ellos murmurar, Sivani, la palabra cargada de superstición. El silencioso, un nombre que parecía más un título que una descripción. Se alejó, continuando su patrulla, pero sus pensamientos volvieron a ella durante toda la noche. Solo otra niña rescatada, se dijo. Otra víctima de una guerra que ha durado demasiado. Pero algo sobre su quietud, su silencio, persistía en su mente como el polvo que se negaba a asentarse. El campamento se sumió en su ritmo nocturno. Las luces se atenuaban para ahorrar energía. Los guardias tomaban posiciones a lo largo del perímetro. La tienda de Liam estaba situada cerca del extremo este, lo suficientemente cerca del centro de mando como para responder con rapidez si era necesario, lo suficientemente lejos como para crear la ilusión de privacidad. Estaba sentado en su pequeño escritorio, revisando los datos de vigilancia de las patrullas del día, patrones de movimiento de los depredadores indígenas, anomalías atmosféricas, indicios de actividad de la resistencia asurana, todas las amenazas potenciales que impedían el sueño a quienes se encargaban de mantener el campamento seguro. Un sonido exterior tan débil que podría haber sido producto de su imaginación desvió su atención de las pantallas. A través del material translúcido de su tienda, distinguió una silueta, pequeña, inmóvil, claramente no humana en sus proporciones. Buscó su arma antes de reconocerla. La chica del centro de procesamiento, la enmascarada. Estaba sentada en el suelo fuera de su tienda, con la espalda recta, mirando hacia la oscuridad que se extendía más allá del campamento. Sin intentar entrar, sin intentar comunicarse, simplemente sentada. Allí. Liam consideró confrontarla y preguntarle qué quería. Pero algo en su postura, una extraña mezcla de vigilancia y resignación, lo detuvo. En cambio, regresó a su trabajo, observando de vez en cuando su silueta, inalterada con el paso de las horas. Cuando finalmente se acostó a dormir, ella seguía allí. Se había ido cuando despertó a la mañana siguiente. Durante 3 noches, la rutina se repitió. Liam se retiraba a su tienda, y al cabo de 1 hora, la chica aparecía, reanudando su silenciosa vigilia afuera, sin intentar entrar, sin hacer ruido, simplemente sentada, observando la oscuridad. La 4ª noche, Liam despertó de repente, con el corazón acelerado, y la mano automáticamente buscó el arma junto a su cama. Años de combate habían agudizado sus sentidos. Algo había perturbado su sueño,
algún sonido o movimiento que percibió como una amenaza. Permaneció completamente inmóvil, escuchando. El campamento estaba en silencio, demasiado silencioso, sin siquiera los sonidos habituales de patrullas nocturnas y maquinaria distante. Entonces la vio. La chica estaba agachada justo al otro lado de la entrada de su tienda, de espaldas a él, con la lanza clavada. El arma hecha del metal recuperado, se dio cuenta, apuntaba hacia la oscuridad. Su postura ya no era la de una observadora pasiva, sino la de una centinela, una guardiana lista para atacar. Liam la observó, apenas respirando, mientras permanecía inmóvil durante largos minutos. Entonces, como satisfecha de que la amenaza que había presentido hubiera pasado, bajó ligeramente la lanza y volvió a sentarse. Debió de hacer algún ruido, pues se giró de repente, con la máscara orientada hacia él. Durante un instante, se miraron en silencio. «¿Qué haces?», preguntó finalmente, con la voz ronca por el sueño. Ella no dijo nada, simplemente se dio la vuelta, con la lanza aún lista. Liam consideró presionar más, pero se sintió reacio a perturbar la extraña paz del momento. En cambio, se recostó, el sueño finalmente lo reclamó, a pesar de las preguntas sin respuesta que rondaban su mente. Al desvanecerse la conciencia, murmuró una pregunta más para sí mismo que para ella. ¿Me estás protegiendo o vigilando? Creyó ver que su postura se tensaba ligeramente, pero ya se estaba quedando dormido. Una pregunta sin respuesta en la quietud de la noche. La séptima noche trajo consigo otro despertar. Esta vez, Liam abrió los ojos y encontró a la chica enfrascada en un combate silencioso con una sombra que se movía con demasiada fluidez para ser humana. Uno de los depredadores indígenas, un Krev, como los llamaban los lugareños, había traspasado el perímetro. La criatura era el doble de grande que ella, con extremidades alargadas y articuladas que desafiaban la biología terrestre, y su piel absorbía la luz en lugar de reflejarla. Se movía con precisión depredadora, cada movimiento calculado para incapacitar, para matar. La chica la imitaba paso a paso, con su lanza en un movimiento borroso mientras obligaba a la criatura a retroceder de la entrada de la tienda de Liam. No emitió ningún sonido, ningún grito de guerra, ningún gruñido de esfuerzo, ni siquiera la brusca inhalación que solía acompañar al combate. Liam tomó su arma, dispuesto a unirse a la lucha. Pero antes de que pudiera intervenir, la chica ejecutó una maniobra tan elegante que rozaba lo imposible. La lanza dio en el blanco en la unión de las extremidades principales del Kree, penetrando profundamente en lo que pasaba por su sistema nervioso central. La criatura se desplomó, su cuerpo pareció plegarse sobre sí mismo al morir. La chica se quedó de pie junto a ella un momento, con la lanza aún clavada en su cuerpo, su pecho subiendo y bajando rápidamente tras el esfuerzo. Luego, con precisión metódica, retiró su arma, la limpió en la piel de la criatura y volvió a su posición fuera de la tienda, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de salvarle la vida. «¿Por qué haces eso?», preguntó Liam, saliendo, incapaz de contener su curiosidad por más tiempo. «¿Por qué me proteges?». Se giró para mirarlo. La máscara no revelaba nada de su expresión. Entonces, con un movimiento deliberado y cargado de significado, bajó la lanza. Sin palabras, solo ese gesto, una bajada de defensas, un reconocimiento de algo. Liam esperó, deseando más, pero ella no ofreció nada más. «Podrías haber muerto», insistió, acercándose un paso más. «Esa cosa te habría matado». Inclinó la cabeza ligeramente, observándolo a través de las estrechas ranuras de la máscara. Luego, en una voz tan baja que casi no la escuchó: «No soy de los que se salvan dos veces». Las palabras lo impactaron con una fuerza inesperada. Había historia allí. Esperar más allá del momento inmediato. Antes de que pudiera responder, ella recuperó su lanza y se fundió en la oscuridad más allá de las luces del perímetro. Liam se quedó solo, la extraña frase resonando en su mente, despertando algo profundo e incómodo.
Un recuerdo que no podía comprender del todo, como polvo atrapado en la garganta, imposible de tragar o expulsar. Tras un largo momento, asintió, aceptando en silencio su silenciosa respuesta, y regresó a su tienda. 7 años antes, Elysium 4. El complejo diplomático estaba en llamas. El teniente Liam Paraó se tambaleaba por pasillos llenos de humo y el olor cobrizo de sangre, tanto humana como aura. Las alarmas gritaban en armonía discordante con los heridos. Las luces de emergencia parpadeaban, transformando los pasillos, antes estériles, en un túnel de pesadilla de rojo estroboscópico y sombras profundas. Por aquí, gritó la capitana Ellis, su voz apenas audible por encima del caos. Las cápsulas de escape están en el ala este. Liam la siguió, con el arma desenvainada. Aunque su utilidad contra quienquiera que hubiera atacado el complejo era, en el mejor de los casos, cuestionable. La misión diplomática había sido un riesgo calculado. Elysium 4 se encontraba en la frontera entre los territorios humano y azurano, un territorio neutral donde la paz podría haber sido posible. Ahora era una tumba. Ellis cayó, un proyectil la alcanzó a mitad de camino. Liam no se detuvo a comprobar si estaba viva. No pudo detenerse. El protocolo de supervivencia dictaba llegar a las cápsulas de escape. Regresar para informar de lo sucedido. Alguien tenía que sobrevivir para informar al comando terrestre que las conversaciones de paz habían fracasado estrepitosamente. Llegó solo a la bahía de cápsulas, con los pulmones ardiendo y el miedo con un sabor metálico en la lengua. Solo quedaban 3 cápsulas, con las escotillas abiertas, esperando. Se tambaleó hacia la más cercana, con manos temblorosas mientras activaba la secuencia de lanzamiento. La puerta de la cápsula comenzó a cerrarse. El sistema automatizado se preparaba para la salida de emergencia. Fue entonces cuando lo oyó. El llanto de un niño. No humano. El tono estaba mal. La modulación distintivamente azurana. Pero inconfundiblemente joven. Inconfundiblemente asustado. Liam dudó, con el dedo sobre el botón de lanzamiento. El protocolo decía lanzar. El protocolo decía sobrevivir. El protocolo decía que las vidas humanas tenían prioridad. Pero algo más profundo, más fundamental que el protocolo, lo hizo mirar. Estaba atrapada bajo una viga de soporte derrumbada, con una pequeña mano azul extendiéndose hacia él. Su rostro estaba tenso por lo que entre los azuranos pasaban por lágrimas, sus ojos abiertos de dolor y desesperada esperanza. «Ayúdenme», dijo en un inglés perfecto y sin acento. «Por favor, un instante, 2». Liam se quedó paralizado, atrapado entre el deber y la decencia, entre el protocolo y la humanidad cruda e innegable en esos ojos alienígenas. El complejo se cerró a su alrededor, otra explosión en lo profundo de su núcleo. Llovieron escombros del techo. La computadora anunció el lanzamiento en 15 segundos. Liam se dirigió a la puerta. Las manos de la chica se estiraron aún más, con los dedos entrelazados, extendiéndose. 10 segundos. Podría arrastrarla, podría intentarlo. La viga parecía pesada. Estaba sangrando. Podría morir de todos modos. 5 segundos. Liam retrocedió. Presionó el botón de lanzamiento. Lo último que vio al cerrarse la puerta de la cápsula fue su expresión. Ni ira ni acusación, sino una simple y terrible comprensión. Como si no hubiera esperado otra cosa, la cápsula despegó, liberándose del complejo moribundo, llevándolo a la fría seguridad del espacio, dejándola atrás. 6 años después, Cuartel General Militar de la Tierra. El incidente en Elysium 4 fue lamentable, dijo el general Hammond, revisando el expediente de Liam con ojos impasibles. Pero sus acciones se ajustaron al protocolo. Se aseguró de que la Tierra recibiera información crucial sobre el asalto azuriano. Liam se puso firme. Su rostro era una máscara cuidadosamente construida de desapego profesional. Sí, señor. La pérdida del equipo diplomático fue lamentable,
pero inevitable dadas las circunstancias. Su testimonio fue fundamental para dar forma a nuestro enfoque actual en el enfrentamiento a Urano. Gracias, señor. Hammond cerró el expediente y clavó en Liam una mirada penetrante. Ha solicitado un destino fronterizo. ¿Puedo preguntar por qué? Porque no puedo dormir sin ver sus ojos. Porque cada niño con el que me cruzo en la calle se convierte en ella por un instante. Extendiendo, esperando, comprendiendo cuando le fallo una y otra vez. Creo que mis habilidades se aprovecharían mejor en el frente. Y señor, H.M. El general no parecía convencido, pero no dispuesto a insistir. Muy bien. El puesto avanzado en Azora 9 necesita oficiales experimentados. Partirá mañana a las 6. Gracias, señor. Al salir del cuartel general, Liam guardó metódicamente el recuerdo de Alicium 4, de la chica que había dejado atrás. Sin duda había muerto en el derrumbe del complejo. Nada podría haber sobrevivido a ese infierno. La decisión había sido correcta. Se había seguido el protocolo. No había habido elección real. Repetía estas certezas como un mantra, deseando que fueran ciertas a fuerza de repetición. Para cuando subió al transporte a Azor 9, casi se había convencido a sí mismo. Casi. Los días adoptaron un ritmo. Liam cumplía con sus obligaciones: coordinar patrullas, analizar inteligencia, interrogar a prisioneros azuranos que pudieran tener información sobre movimientos de resistencia, operaciones estándar en una ocupación estándar de un mundo atípico. Y cada noche ella estaba allí, una guardiana silenciosa, un misterio envuelto en metal recuperado y preguntas sin respuesta. Empezó a dejarle comida, paquetes de raciones colocados justo afuera de su tienda antes de retirarse por la noche. Siempre habían desaparecido por la mañana, aunque nunca la vio llevárselos. Empezó a preguntarse si los comía o los intercambiaba con otros azuranos por lo que fuera que pasara como moneda entre los desplazados. Los otros soldados lo notaron. Por supuesto. Notaron su interés en la máscara. ¿Chica? Notó su constante presencia cerca de sus aposentos. ¿Tienes una mascota, faraón?, preguntó la sargento Cani una mañana, con una sonrisa tan aguda como el cuchillo que usaba para limpiarse bajo las uñas. ¿O es más bien un perro guardián? Liam ignoró el comentario y continuó inspeccionando las defensas del perímetro. Cani se puso a su lado, con los ojos oscuros entrecerrados, calculando. «Sabes que algo anda mal con esa», continuó, sin inmutarse por su silencio. «Los otros azules le tienen miedo. No me acercaré a ella. Retrocede cuando pasa». «¿A qué te refieres, sargento?», preguntó Liam, con un tono deliberadamente neutral. Kenny se encogió de hombros, un gesto demasiado casual para ser genuino. Solo lo decía. Si te está protegiendo, no significa que te respete. Podría estar esperando algo. Una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué exactamente? Para degollarte mientras duermes, sugirió Kanya, con una sonrisa que se ensanchó al ver la mirada de reojo de Liam. O peor. Estos azuranos. No son como nosotros. Su concepto de venganza es profundo. Transmiten rencor de generación en generación. Escupió al suelo, un gesto de desprecio que hizo que Liam apretara la mandíbula. El único azul bueno es un azul que funciona, continuó, con la voz endurecida. Son animales con pulgares oponibles, nada más. Que ésta te haya engañado no cambia lo que es. Ya basta, sargento, dijo Liam, con una advertencia clara en su voz. Kanya se acercó más, bajando la voz hasta casi un susurro. Déjame darte un consejo amistoso, faraón. Si alguna vez tu pequeña mascota vuelve a apuntar esa lanza hacia alguno de nosotros, me aseguraré personalmente de que la sacrifiquen lentamente. El mando podría pasar por alto tu fascinación por ella, pero no ignorarán aún. Soldado humano muerto. Recuerde eso. Ella se alejó, dejando a Liam rígido y con una ira apenas controlada. La amenaza no fue vana. Cani tenía conexiones en la estructura de mando.
Había sido responsable de la desaparición de otros azuranos problemáticos. Gracias por tu preocupación, la llamó Liam, con su voz cargada de frío sarcasmo. Lo tendré en cuenta. Pero las palabras permanecieron ahí, plantando semillas de duda que echaron raíces a medida que avanzaba el día. Esa noche se encontró observando a la muchacha de la misa con más atención, buscando señales de engaño en su quietud, en su silencio. ¿Hubo cálculo en la forma en que ella se posicionó afuera de su tienda? ¿Su vigilancia y sus actos ocultaban intenciones más oscuras? Los pensamientos aún daban vueltas en su mente cuando el cabo Mercer, un nuevo transferido, ansioso por demostrar su valía, se acercó a la chica de la máscara mientras estaba sentada en su lugar habitual afuera de la tienda de Liam. «Oye, Blue», llamó Mercer. Su voz transmitía una falsa bravuconería de inseguridad. «¿Qué hay debajo de la máscara? ¿Algo feo?» Liam salió de su tienda, preparado para intervenir. Pero algo le hizo dudar. Quizás las palabras de Kane. Quizás simple curiosidad sobre cómo respondería la niña. Ella permaneció quieta, sin dar ninguna indicación de haber escuchado al soldado. «Estoy hablando contigo», dijo Mercer, acercándose. «Eres sordo y mudo». Todavía no hay respuesta. Mercer miró a sus compañeros, un pequeño grupo de soldados observando desde una distancia segura, luego se volvió hacia la niña con renovada determinación. «Veamos qué estás ocultando». Él extendió la mano hacia su máscara. Lo que sucedió a continuación ocurrió con tal velocidad que Liam apenas pudo seguir el movimiento. La muchacha se levantó de su posición sentada, se soltó del agarre de Mercer y en el mismo movimiento levantó su lanza para apoyarla contra la suave piel debajo de su mandíbula. Mercer se quedó paralizado, con los ojos abiertos por la sorpresa y el cuerpo rígido por un miedo repentino. «Retrocede», dijo la niña con una voz tan suave que solo Mercer y Liam, que estaban a unos pocos metros de distancia, podían oírla. «O morir aquí». La amenaza flotaba en el aire, tangible como el polvo que se arremolinaba a su alrededor. Mercer tragó saliva. El movimiento hizo que la punta de la lanza se clavara ligeramente en su piel, haciéndole sangrar. «Retírense», gritó Liam, dando un paso al frente. «Los dos». La chica no se movió, su rostro enmascarado seguía orientado hacia Mercer, la lanza firme. «Es una orden», añadió Liam, suavizando la voz al dirigirse directamente a ella. «Por favor». Por un momento, pensó que lo ignoraría, que completaría la estocada que acabaría con la vida de Mercer. Entonces, con deliberada lentitud, bajó la lanza. Mercer se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano a la garganta. «Está loca de remate», jadeó. «Intentó matarme». «Violaste su espacio personal después del acoso verbal», dijo Liam con frialdad. «Preséntense en la enfermería por ese corte. Luego, con el teniente Bass para que tomen medidas disciplinarias». «Pero señor, ahora acabo». Mercer retrocedió, lanzando miradas venenosas. De vuelta a la chica enmascarada, que había vuelto a su posición sentada como si nada hubiera pasado. Liam la observó un largo rato, con emociones contradictorias en su interior. Había amenazado a un soldado humano, una ofensa que técnicamente ameritaba un confinamiento inmediato o algo peor. Sin embargo, también había mostrado una notable moderación, había avisado, se había detenido cuando se le ordenó, y Mercer claramente se había equivocado. «Gracias», dijo finalmente, «por no matarlo». Ella giró ligeramente la cabeza hacia él. Las estrechas y numerosas aberturas no revelaban nada de su expresión. Luego, con un pequeño gesto que podría haber sido un asentimiento, volvió su atención a la oscuridad más allá del perímetro. Liam se retiró a su tienda, pero el sueño lo eludió. Las palabras de Kane resonaron en su mente. «Si te está protegiendo, no significa que te respete. Podría estar esperando algo». Sin embargo, algo en él rechazó la sospecha. Había una cualidad en la vigilancia de la chica que no hablaba de cálculo, sino de ¿qué? Deber, obligación,
algo más complejo que ambos. Fuera lo que fuese, comprendió al acercarse Dawn, había empezado a confiar en ella. Confiar en ella, a pesar de no saber nada de ella, a pesar de la masa que ocultaba la verdad que portaba, la idea debería haberlo perturbado más de lo que lo hizo. Fue a Kanya y a su escuadrón a quienes encontró una tarde, rodeando una figura familiar a la sombra de los almacenes. La chica enmascarada estaba arrodillada en el centro de su formación dispersa, con la cabeza gacha, sin ser vista por ningún lado. Kenny hablaba, su voz con la falsa dulzura que precedía a la crueldad. Vamos, pequeña azul, enséñanos qué hay bajo la máscara. Apuesto a que eres muy bonita ahí abajo, ¿no? ¿Por eso el faraón te mantiene cerca? Los otros soldados rieron, un sonido desagradable en contraste con una escena ya de por sí desagradable. La chica permaneció inmóvil, como tallada en piedra, con la mirada perdida. Quizás esté deforme, sugirió otro soldado, acercándose a la máscara. Quizás por eso se esconde. Ya basta. La voz de Liam, afilada como una cuchilla, interrumpió las risas. Los soldados se giraron, la sorpresa rápidamente disimulada por una postura defensiva. Solo me estaba divirtiendo, faraón, dijo Kani, sin sonreír. No ha pasado nada. Tenemos protocolos para tratar los activos rescatados, dijo Liam, usando deliberadamente la terminología oficial, sabiendo que tendría más peso que una apelación a la decencia básica. Regresa a tus publicaciones. Pasó un momento tenso, un recordatorio de que su rango era un escudo delgado contra las realidades de la vida fronteriza. Antes de que Kani se encogiera de hombros y le hiciera un gesto a su escuadrón para que se dispersara, Liam esperó hasta que estuvieran solos antes de acercarse a la chica, que no se había movido, ni siquiera había levantado la vista durante el enfrentamiento. ¿Estás herida?, preguntó, agachándose a su altura, intentando comprobar si le habían hecho algún daño antes de que él llegara. Ella negó con la cabeza una vez, un movimiento apenas perceptible. Él extendió la mano, pero se detuvo, inseguro de si el gesto sería bienvenido. En cambio, se levantó y le ofreció la suya. Vamos, salgamos de aquí. Ella miró su mano un buen rato, luego se levantó lentamente sin tomarla. Sus movimientos no delataban la fluida gracia que él había presenciado durante su lucha con el Krev. Caminaron en silencio de vuelta a la zona central del campamento. Liam era plenamente consciente de las escaleras que atraían. El oficial humano y el azurano enmascarado se movían juntos como si compartieran algún propósito, alguna conexión. ¿Por qué nunca hablas?, preguntó finalmente cuando estuvieron relativamente solos. Sé que puedes. He oído a los auranos comunicarse. Ninguna respuesta, solo el sonido continuo de sus pasos, el susurro de su respiración tras la máscara. Esa noche, mientras ella ocupaba su posición habitual fuera de su tienda, Liam se encontró hablándole a través de la delgada barrera de la pared de la tienda. Sin esperar respuesta, solo necesitaba llenar el silencio con algo más que sus propios pensamientos. Una vez estuve en una misión diplomática, dijo en voz baja, solo para ella, en Ayesium 4. Se suponía que sería un punto de inflexión en la guerra, una oportunidad para la paz. Hizo una pausa, y los recuerdos resurgieron con una claridad inesperada. Salió mal. Una emboscada. Todos murieron menos yo. Llegué a una cápsula de escape. Otra pausa, esta vez más larga. Había una niña azurana allí. Una niña. Estaba atrapada bajo los escombros. Pidió ayuda. Su voz se volvió más áspera. Tenía 10 segundos antes de que la cápsula se lanzara automáticamente. Podría haber intentado salvarla. Debería haberlo intentado. Tragó saliva con dificultad. La dejé allí. Seguí el protocolo, me salvé. La confesión quedó suspendida en el aire, cargada de culpa y arrepentimiento. Me he dicho 1000 veces que murió rápidamente, que no sufrió, que no había nada que yo pudiera haber hecho. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por los sonidos distantes del campamento.
Ya no lo creo, susurró finalmente. Solo lo digo para poder dormir por la noche. Más silencio. Liam no esperaba una respuesta. Ni siquiera estaba seguro de que ella estuviera escuchando. Entonces, tan suavemente que casi lo pasó por alto. Oyó movimiento afuera, el suave roce de tela contra tela. Cuando miró hacia afuera, ella estaba sentada en la misma posición, de espaldas a la tienda, con la lanza sobre su regazo. Pero una mano azul descansaba contra la pared de la tienda, presionada contra la tela en el mismo punto donde él estaba sentado al otro lado. Sin hablar, sin mirar, simplemente conectando. Liam colocó su propia mano contra la tela, imitando la de ella. Permanecieron así, separados por una fina barrera, pero de alguna manera más cerca que nunca, hasta que las luces del campamento se atenuaron para el ciclo nocturno. La noche siguiente, mientras estaban sentados en sus posiciones habituales, él dentro de la tienda, ella vigilando la entrada, Liam sacó un pequeño proyector hueco de su bolsillo. Se activó con un toque, mostrando una imagen tridimensional de 3 personas. Una mujer con arrugas de expresión alrededor de su ojos, un hombre alto con la mandíbula de Liam y una versión más joven de sí mismo, quizás de 16 o 17 años. Mi familia, dijo, sosteniendo el proyector para que ella pudiera verlo a través de la tensa pared translúcida. Antes de la guerra, se giró ligeramente, las estrechas ranuras de su máscara orientadas hacia la imagen. Durante un largo momento, la estudió en silencio. Luego, con un movimiento deliberado, se dio la vuelta, con una postura repentinamente rígida. Liam apagó el proyector, sintiendo que había tocado algo doloroso. Lo siento, dijo, aunque no estaba seguro de por qué se disculpaba. Ella no respondió, pero su espalda pareció curvarse ligeramente, como si soportara un peso que de repente se había vuelto más pesado. No volvió a mostrarle la imagen. 3 días después, en lo más profundo del ciclo nocturno, Liam se despertó y la encontró de pie dentro de su tienda, algo que nunca antes había hecho. Su silueta se recortaba contra la tenue luz ambiental del exterior, lanza en mano, completamente inmóvil. ¿Qué pasa?, preguntó inmediatamente. Alerta, buscando su arma. Levantó un dedo hacia donde estarían sus labios detrás de la máscara y le indicó que la siguiera. Sin esperar respuesta, salió de la tienda. Liam dudó solo un instante antes de ponerse las botas y la chaqueta. Ella esperaba justo al otro lado de la entrada, con una postura que irradiaba urgencia. Al ver que la seguía, se dirigió al perímetro del campamento, manteniéndose en las sombras, evitando las rutas de patrulla con la facilidad que le daba la práctica. Liam la siguió, con los sentidos agudizados, una mezcla de curiosidad y cansancio lo invadió. Llegaron al límite del campamento, donde la valla perimetral zumbaba con la corriente diseñada para mantener a raya a los depredadores indígenas. Sin dudarlo, se acercó a una sección donde el terreno descendía ligeramente, creando un hueco bajo la valla, lo suficientemente grande como para que un cuerpo delgado se deslizara por debajo. Lo miró, esperando claramente que la siguiera, luego se deslizó bajo la valla y desapareció en la oscuridad. Liam se quedó paralizado, abrumado por la duda. ¿Era una trampa? ¿Tenía razón Kani? ¿Lo estaba guiando la chica hacia la muerte? ¿Era su protección? ¿Su silenciosa vigilia, una elaborada artimaña para ganarse su confianza? Podía regresar. Debería regresar. El protocolo dictaba dar la alarma, informar de la fuga azurana y asegurar el perímetro. En cambio, se tumbó boca abajo y se deslizó bajo la valla, sintiendo la corriente eléctrica en la espalda, lo suficientemente cerca como para quemar la tela de su chaqueta, pero no lo suficiente como para hacerle daño. Más allá de la valla, el paisaje de Azora 9 se extendía en un desolado esplendor. Dunas ondulantes de polvo fino salpicadas de formaciones rocosas dentadas que proyectaban largas sombras a la luz de las 3 lunas. El aire era frío, el silencio absoluto. La chica esperaba a pocos metros de distancia, su piel azul casi luminosa a la luz de la luna. Al verlo,
Se giró y comenzó a alejarse del campamento, con pasos rápidos y seguros a pesar del terreno traicionero. Liam lo siguió, con una mano en su arma, atento a cualquier señal de emboscada o traición. Caminaron durante unos 20 minutos, subiendo una suave pendiente que conducía a un grupo de formaciones rocosas que se alzaban como dientes rotos desde el avión polvoriento. Al pie de la formación más grande, la chica se detuvo y se agachó, indicándole a Liam que hiciera lo mismo. Señaló la entrada de una pequeña cueva, apenas visible entre las rocas. Liam entrecerró los ojos, sin ver nada al principio. Luego, un movimiento. Una figura emergía de la oscuridad. Humanoide, pero moviéndose con una extraña gracia espasmódica que parecía extraña. Llevaba un uniforme militar humano. —¿Qué demonios? —susurró Liam, buscando su comunicador. —Es uno de los nuestros. Las manos de la chica se extendieron, agarrándolo por la muñeca con una fuerza sorprendente, impidiéndole activar el comunicador. Negó con la cabeza enfáticamente y volvió a señalar la figura. Mientras Liam observaba, el soldado se movió hacia un rayo de luna y vio lo que había desencadenado la advertencia de la chica. El rostro no era el correcto, los rasgos demasiado simétricos, los movimientos demasiado precisos. Era una aproximación a la humanidad, un disfraz más que una persona, un imitador. Uno de los legendarios infiltrados asuranos capaces de asumir forma humana por un corto tiempo. Periodos. Liam había oído historias, había visto imágenes borrosas en informes de inteligencia, pero nunca se había encontrado con uno en persona. Y este se dirigía directamente al campamento, con el uniforme de guardia. «Tenemos que advertirles», dijo Liam, soltando el brazo del agarre de la chica. «Esa cosa matará gente». Ella volvió a negar con la cabeza, con más urgencia esta vez, y señaló la cueva. No una figura, sino varias emergían ahora. Todas con uniformes humanos, todas moviéndose con la misma precisión inquietante. Una fuerza de ataque. Liam respiró, comprendiendo. Están planeando una infiltración completa. La chica asintió y luego señaló hacia el campamento, con una clara pregunta en el gesto. ¿Y ahora qué? Liam consideró sus opciones. Podrían intentar regresar para advertir al campamento, pero los imitadores probablemente llegarían primero. Podrían intentar enfrentarse a los infiltrados aquí, pero los superaban en número al menos 6-1. Antes de que pudiera decidir, la postura de la chica cambió, su atención se dirigió a algo detrás de ellos. En un movimiento fluido, estaba en su pies, lanza en alto, empujando bruscamente a Liam a un lado. Un séptimo imitador había dado vueltas tras ellos, acercándose a un silencio inquietante. Tenía el rostro del sargento Kani, aunque la expresión era incorrecta. Demasiado quieto, demasiado calculador. Oficial humano, dijo, su voz una reproducción perfecta del gesto de Kani, pero carente de la cadencia natural del habla. Estás fuera del perímetro autorizado. Se requiere una explicación. Liam levantó su arma, pero el imitador se movió a una velocidad cegadora, arrancándole el arma de la mano. Se abalanzó hacia adelante, sus manos, ahora transformándose en algo más parecido a garras, buscando su garganta. La chica intervino, su lanza en un movimiento borroso al hundirla en el costado del imitador. La criatura siseó, un sonido que ninguna garganta humana podría producir, y volvió su atención hacia ella. Lo que siguió fue una danza mortal. La velocidad inhumana del imitador contra la fluida gracia de la chica. Liam corrió hacia su arma, disparando en cuanto tuvo un tiro limpio. El pulso de energía alcanzó al imitador en lo que habría sido un rodillazo. Sobre un humano, haciéndolo tropezar. La abertura fue todo lo que la chica necesitaba. Su lanza encontró la unión del cuello y el hombro de la criatura, clavándose profundamente. El imitador se convulsionó, su forma onduló al tambalearse el disfraz, revelando destellos de su verdadera naturaleza. Piel azul cubierta de complejos aumentos tecnológicos, ojos completamente negros,
extremidades articuladas de formas imposibles. Entonces se desplomó, doblándose sobre sí mismo como papel quemándose de adentro hacia afuera. La chica retiró su lanza, buscando con la mirada a los otros imitadores, pero estos habían desaparecido en la cueva, quizás alertados por el sonido del arma de Liam. «Tenemos que volver al campamento», dijo Liam con urgencia. «Avísalen». La chica asintió, ya en movimiento, a paso más rápido que antes. Liam la siguió, pensando a toda velocidad en las implicaciones de lo que acababa de ver. Se suponía que los imitadores eran raros, una amenaza teórica más que una activa. Encontrar un grupo tan cerca del campamento, claramente planeando una infiltración. Estaban a medio camino de regreso cuando Liam se dio cuenta de la magnitud de lo que la chica había hecho. Ella sabía de los imitadores, los había rastreado hasta su escondite, lo había llevado a ver la amenaza con sus propios ojos en lugar de intentar explicarle o advertirle verbalmente. Y le había salvado la vida otra vez. «¿Por qué no me lo dijiste?», la llamó mientras corrían. «Sobre los imitadores». Ella miró hacia atrás, sin aminorar el paso, y luego volvió a mirar hacia adelante. «¿Por qué no preguntaste?», dijo, con la voz clara a pesar de su suavidad. Entonces se fue, desapareciendo entre las sombras tras la valla. Mientras Liam daba la alarma, observando cómo el campamento se sumía en el caos organizado, se formaban los equipos de respuesta y se distribuían las armas, ella no regresó esa noche ni la siguiente. Liam se encontró revisando el espacio fuera de su tienda cada vez que entraba o salía, sintiendo un extraño vacío en su ausencia. Cuando reapareció la tercera noche, reanudando su vigilia silenciosa como si nunca se hubiera ido, sintió un alivio tan profundo que lo sobresaltó. La pregunta sobre la máscara se convirtió en una obsesión. ¿Por qué usarla? ¿Constantemente? Los demás asuranos mostraban sus rostros libremente. Sus rasgos eran alienígenas, sin duda. Piel en varios tonos de azul, ojos más grandes y separados de lo normal, narices casi planas contra sus rostros, pero no tan diferentes como para requerir ocultación. Se encontraba estudiando la máscara cada vez que la oportunidad se lo permitía, intentando discernir su propósito. Cubría todo su rostro con estrechas ranuras para los ojos y aberturas más pequeñas que presumiblemente permitían respirar. El material parecía ser una combinación de aislamiento de barco y algún tipo de resina endurecida cuidadosamente moldeada para adaptarse a los contornos de un rostro azoriano. No era un artefacto cultural. Ninguno de los otros prisioneros llevaba nada similar. No era para protegerse. El material era demasiado delgado para ofrecer una defensa significativa. Era una elección deliberada, una barrera erigida entre ella y el mundo. O quizás, pensó en sus momentos más oscuros, entre ella y él específicamente. La pregunta lo persiguió durante días hasta que finalmente, mientras estaban sentados en la tranquilidad del atardecer fuera de su tienda, la expresó. «¿Por qué siempre usas eso?», preguntó, observando su perfil, en la forma en que la última luz se reflejaba en los bordes de la máscara. «¿Ocultas algo?». Durante varios instantes, permaneció inmóvil, como si no hubiera oído o hubiera optado por ignorar la pregunta. Luego, lentamente, se giró para mirarlo directamente, levantando la cabeza para encontrarse con su mirada por primera vez en días. «Silencio. Necesito saberlo», insistió, con la frustración asomándose a su voz. «Me has estado observando durante semanas, protegiéndome, siguiéndome. Merezco saber por qué». Nada. Algo en él se quebró. La tensión acumulada de semanas de misterio, de vigilancia silenciosa, de preguntas sin respuesta. Alargó la mano hacia la máscara. Ella se movió con esa velocidad imposible que él había presenciado durante el ataque de Krev, retrocediendo rápidamente, fuera de su alcance. Su lanza estaba de repente en su mano, aunque él no la había visto recuperarla. «No», dijo, la primera palabra que le había dirigido directamente, su voz apenas audible. «Entonces háblame», exigió, la ira y algo parecido al miedo agudizando sus palabras.
Deja de jugar a estos juegos. ¿Qué quieres de? ¿Yo? Ella permaneció rígida, con la máscara orientada hacia él, la lanza no del todo apuntando hacia él, pero tampoco del todo bajada. ¿Es esto algún tipo de juego enfermizo? Continuó, las palabras saliendo a borbotones, calientes y descontroladas. ¿Alguna guerra psicológica? ¿Te envió la resistencia para volverme loco con el acecho silencioso? Aún así, ella no dijo nada. Liam se acercó, imprudente ahora, sin importarle la lanza. Quítatela. Déjame ver quién eres. Retrocedió otro paso, sacudiendo ligeramente la cabeza. Cuando volvió a hablar, su voz era tan baja que tuvo que esforzarse para oírla. Ya me dejaste morir una vez, susurró. ¿Por qué me salvarías una segunda vez si lo supieras? Las palabras golpearon a Liam como un golpe físico, paralizándolo en el sitio. ¿La dejaste morir? Nunca lo había hecho. Un recuerdo afloró. Polvo, sangre y fuego. Una pequeña mano azul extendiéndose. La voz de un niño pidiendo ayuda. La puerta de una cápsula cerrándose como un complejo número colapsado. No podía ser. La miró fijamente, tratando de ver a través de las estrechas rendijas. A los ojos tras ellos, intentando conectar a este centinela silencioso con la niña que había abandonado años atrás en un mundo en llamas. Déjame ver, repitió. Pero la ira había desaparecido de su voz, reemplazada por una terrible sospecha, una desesperada necesidad de saber. Durante un largo instante, ella permaneció inmóvil, la tensión entre ellos tan tangible como el polvo en el aire. Luego, con deliberada lentitud, bajó la lanza. Con una mano, levantó ligeramente la masa, lo suficiente para revelar la parte inferior de su rostro, lo suficiente para que él viera la pequeña cicatriz en forma de media luna en la comisura de su boca. Una cicatriz que había notado en la niña en la bahía de cápsulas se había registrado incluso en ese momento de pánico y decisión. El recuerdo destrozó sus defensas, una oleada de culpa y horror reprimidos. Ese planeta, Elysium 4, la misión diplomática fallida, la emboscada. Era más joven entonces, un oficial subalterno en su primera misión fuera del planeta. La delegación azurana había sido masacrada antes de que los humanos comprendieran lo que estaba sucediendo. Había logrado llegar a una cápsula de escape, se preparaba para el despegue cuando la vio. Una niña de piel azul, herida, atrapada bajo los escombros, extendiéndose hacia él con ojos desesperados. Ella le gritó, le pidió ayuda en un inglés con un acento perfecto, y él dudó, un instante, dos, antes de sellar la cápsula y despegar, dejándola atrás mientras las instalaciones se derrumbaban a su alrededor. Fue la decisión correcta, se dijo después. El protocolo dictaba priorizar la supervivencia humana. No podría haberla salvado sin arriesgar su propia vida. Probablemente murió rápidamente, razonó. Probablemente no sufrió mucho tiempo. Mentiras que repetía hasta que casi parecían verdad. Ahora, frente a él, estaba la prueba viviente de su cobardía, de su fracaso. Tú, comenzó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para el momento. Bajó la masa a su lugar, ocultando su rostro una vez más. Esperé, dijo ella, con la voz más fuerte ahora, cada palabra precisa y cargada de recuerdos. Vi pasar cada nave. Aprendí tu idioma, tus costumbres. Estudié tu rostro en los archivos diplomáticos hasta que pude dibujarlo de memoria. Hizo una pausa, apretando las manos alrededor de su lanza. Y cuando me sacaron de los restos de nuestra nave, las últimas palabras llegaron como un susurro, una confesión que hirió más profundamente que cualquier acusación. Les dije que te pertenezco. Liam se quedó conmocionado hasta la médula, con el peso de sus palabras presionándolo como una fuerza física. Las implicaciones eran asombrosas. Ella había sobrevivido, había crecido sola en un planeta hostil, nunca había dejado de esperar un rescate que nunca llegó. Y ahora, por algún giro del destino cósmico, lo había encontrado. ¿Por qué?
Finalmente lo logró. ¿Por qué buscarme? ¿Por qué protegerme después de lo que hice? Porque fuiste la última persona que me vio como algo que valiera la pena salvar, dijo. La simple declaración contenía mundos de soledad y determinación. Aunque solo fuera por un momento antes de que corrieras, la verdad lo golpeó como un golpe. La había visto, había reconocido su humanidad, su valor, y aún así la había abandonado. Ella, aún había elegido su propia supervivencia sobre la posibilidad de la suya. Lo siento, dijo, consciente de lo inadecuado de las palabras incluso al pronunciarlas. Pensé que habías muerto. Me convencí de que no había nada que pudiera haber hecho. No lo había, dijo, y la ausencia de acusación en su voz fue de alguna manera peor que la rabia. El edificio se derrumbó segundos después del despegue de tu cápsula. Habría muerto de no ser por el conducto de ventilación por el que me arrastré. Tomaste la decisión lógica. Pero no la correcta, dijo Liam. La verdad se le metió en los huesos. Ella ladeó la cabeza ligeramente, considerando que el bien y el mal pierden significado cuando la supervivencia está en juego. Aprendí eso durante los 7 años que pasé sola. 7 años. 7 años de soledad en un planeta hostil. 7 años esperando el rescate. 7 años creciendo desde una niña asustada hasta lo que era ahora. Esta guardiana silenciosa. Este recordatorio viviente de su mayor fracaso. Debería haberte olvidado, se dijo más a sí mismo que a ella. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Pero incluso cuando no podía recordar tu rostro, tu voz me perseguía. 7 años. 2 meses, 11 días. Conté incluso cuando fingí no hacerlo. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó de repente, dándose cuenta de que nunca se le había ocurrido preguntar. Nunca la había visto como una persona con una historia más allá de sus circunstancias actuales. Guardó silencio tanto tiempo que pensó que no respondería. Entonces, en voz baja, repitió, mi nombre es, con un nombre que le sonaba significativo. ¿Por qué decirme esto ahora? ¿Por qué llevar la máscara todo este tiempo solo para revelarte? Porque mañana trasladan a los prisioneros azuranos a la instalación central de procesamiento, dijo con voz tranquila. No te volveré a ver después de eso, y necesitaba que supieras que alguien recordaba que tu decisión tenía consecuencias. Más allá de lo que podías ver. La revelación golpeó a Liam con una fuerza inesperada. Sabía del traslado, por supuesto, había firmado las órdenes él mismo, pero no lo había relacionado con ella, con la realidad de que sería procesada junto con los demás, categorizada, evaluada, asignada al destino que la burocracia considerara apropiado para los refugiados de guerra auroranos. «Puedo intervenir», dijo, las palabras le salieron antes de que pudiera formular la idea por completo. «Puedo solicitar que permanezcas aquí bajo mi supervisión. Hay disposiciones para casos individuales». «No», interrumpió la primera vez que lo hacía. «Me voy con mi gente. Ya he estado sola demasiado tiempo. Pero os separarán, os enviarán a cualquier campo de trabajo que necesite trabajadores, y sobreviviré», dijo con una seguridad que no interrumpió ninguna discusión. «Como siempre he sobrevivido». Liam guardó silencio, reconociendo la verdad en sus palabras, el acero bajo la suavidad de su voz. «¿Por qué decírmelo entonces?», preguntó finalmente. «¿Por qué no desaparecer con los demás? Dejadme seguir creyendo que eras otra persona, alguien nuevo». Aya se giró, mirando hacia el horizonte que se oscurecía, su perfil afilado contra el azul cada vez más intenso del cielo. «Ahora lo sabes», dijo simplemente, cada palabra cayendo como una piedra. «Y eso es suficiente. Acéptalo». La rotunda intransigencia de sus palabras hirió más profundamente que cualquier acusación o rabia. No ofrecía perdón ni buscaba venganza. Estaba afirmando una verdad que ambos llevarían adelante, una carga compartida que el tiempo y la distancia no habían apaciguado. Liam permaneció en silencio, incapaz de procesar la magnitud de su revelación. Después de un momento, dio un paso hacia ella. «Déjenme verlos a todos»,
dijo en voz baja. Por favor, necesito saberlo. La palabra fue tajante, definitiva. Ella se apartó de él, alzando ligeramente la lanza. Ya has visto suficiente. Quiero recordar tu rostro, insistió, acercándose a pesar de la advertencia en su postura. Quiero ver en quién te has convertido. ¿Por qué? Su voz tenía un tono de amargura. Así podrás sentirte mejor por haberme abandonado. Así que puedes decirte a ti mismo que al final todo salió bien. ¿Por qué te debo tanto? Dijo Liam, sin dejar de avanzar. Porque necesito afrontar lo que hice. Ella continuó retrocediendo hasta que chocó contra la pared de la tienda. Quédate atrás. Pero Liam ya no tenía ninguna precaución. Estaba impulsado por una necesidad desesperada de afrontar la realidad completa de sus acciones pasadas. Se lanzó hacia adelante, con las manos buscando la máscara. Ella reaccionó con esa velocidad inhumana y la lanza destelló. Liam sintió una línea ardiente de dolor en su mejilla cuando el borde de la lanza lo atrapó. No lo suficientemente profundo como para causar una herida grave, pero sí lo suficiente como para sacar sangre. Aún así, no se detuvo. Sus dedos atraparon el borde de la máscara y tiraron de ella. Hubo un momento de resistencia. Luego la máscara cayó de sus manos. Ambos se quedaron congelados. Liam mira fijamente un rostro que solo había visto una vez antes, hacía 7 años, en el caos de una misión diplomática moribunda. Un rostro que había atormentado sus sueños sin su conocimiento consciente. Ahora más viejo, marcado por las dificultades y la supervivencia, pero innegablemente el mismo. Elara, susurró, y su nombre fue una revelación en sus labios. Ella permaneció rígida, expuesta, con los ojos más grandes que lo normal para un ser humano. Un índigo profundo que bordeaba el negro, fijado en él con una intensidad que parecía mirar dentro de su alma. La cicatriz en la comisura de su boca coincidía con otras, una tenue red a lo largo de su mejilla izquierda y una marca más profunda que dividía una ceja. Ahora lo ves, dijo ella con voz hueca. Ahora ya sabes a quién dejaste atrás. Algo en Liam se rompió. Cayó de rodillas ante ella, con la masa todavía agarrada en sus manos y la sangre corriendo por su mejilla desde el corte superficial. Te veo, dijo, con palabras cargadas de emoción. Te conozco y no te dejaré otra vez. Lo juro. Durante un largo momento, Ayara permaneció mirándolo, con expresión ilegible y la lanza todavía sostenida flojamente en una mano. Muéstramelo, dijo finalmente. No con palabras. Cualquiera puede hacer promesas. Dime cómo, dijo Liam, todavía arrodillado. Dime qué necesitas. Ella se agachó y tomó la máscara de sus manos que no ofrecían resistencia. Recuérdame, dijo simplemente, mientras volvía a colocarse la máscara sobre el rostro. Eso es todo lo que cualquiera necesita. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, con pasos mesurados, la espalda recta y una dignidad que lo humilló aún más. Se sentaron en silencio mientras la oscuridad caía por completo. Las luces del campamento parpadeaban a su alrededor, proyectando largas sombras sobre el suelo polvoriento. Por primera vez desde que comenzó su vigilia, Liam sintió que realmente se estaban viendo. No como cautivo y cautivo, no como rescatador y rescatado, sino como dos seres moldeados por un único momento de elección y consecuencia. Mañana cuando vengan por ti, dijo Liam finalmente. Me aseguraré de que te traten bien. Pondré una nota en tu archivo. No, dijo poniéndose de pie con un solo movimiento fluido. No quiero ningún trato especial ni ningún reconocimiento de conexión. Solo haría las cosas más difíciles para ambos. Ella estaba parada frente a él, con la lanza en la mano y la máscara en su lugar, una silueta contra las luces artificiales del campamento. Esta noche fue un regalo, dijo con voz suave pero clara. El don de la verdad. Haz con ello lo que quieras. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, con pasos seguros y firmes y la espalda recta. Liam la vio irse, luchando contra el impulso de llamarla nuevamente, de disculparse nuevamente,
de hacer promesas que no estaba seguro de poder cumplir. En cambio, permaneció sentado afuera de su tienda, solo con el peso del recuerdo, con el conocimiento de que algunas deudas nunca se pueden pagar. Algunas heridas nunca sanaron completamente. El polvo de Azora 9 se arremolinaba a su alrededor, depositándose en su piel, su ropa, su alma. A lo lejos, creyó ver su silueta, todavía observando, todavía vigilando. Pero podría haber sido un truco de la luz, un espejismo nacido de la culpa y el anhelo. De cualquier manera, se mantuvo en guardia hasta la mañana, cuando llegaron los barcos de transporte para llevarse a los prisioneros asurios. Observó cómo cargaban, figuras azules que se movían en filas ordenadas bajo la atenta mirada de guardias armados. La buscó entre ellos, esa postura particular, esa máscara específica, pero no pudo distinguir una de otra en la luz que precedía al amanecer. Un impulso, desesperado e irracional, se apoderó de él. Se dirigió hacia la zona de carga, abriéndose paso entre soldados y equipos, mientras sus ojos escudriñaban las filas de prisioneros. Ella tenía que estar allí. Tenía que verla una última vez. Mientras se acercaba a la rampa de embarque del transporte más cercano, una voz autoritaria cortó el ruido. «Oficial Faraón, exponga su asunto». Se giró y encontró al capitán Reeves observándolo con ojos sospechosos. «Solo estoy observando la transferencia, señor», dijo Liam, poniéndose firme. «Del centro de mando, como se le ordenó», dijo Reeves con insistencia. «No de la zona de carga». «Sí, señor, por supuesto». Cuando Liam se dio la vuelta para irse, una voz le habló suavemente a sus espaldas. «¿Lo recuerdas ahora?» Se giró y vio a Ayara a pocos metros de distancia, sin máscara. En cambio, su rostro estaba cubierto de intrincadas marcas, patrones pintados con lo que parecían minerales triturados, que transformaban sus rasgos en algo ritualista, irreconocible salvo para alguien que supiera exactamente qué buscar. «Pero no soy tuya», continuó, con la voz apenas por encima de un susurro. «Y tú no eres mía». Antes de que él pudiera responder, ella pasó junto a él y se unió a la fila de prisioneros que abordaban el transporte. Solo otra refugiada asuria, anónima en sus marcas ceremoniales. Un guardia la empujó bruscamente por la rampa. Liam contuvo el instinto de intervenir, de identificarse como su protector. Ella le había pedido que no lo hiciera. Había dejado claro que cualquier conexión que compartieran no se traducía en propiedad ni obligación. Mientras desaparecía en el oscuro interior del transporte, algo se le cayó de la mano. Un pequeño objeto que captó la luz al caer al suelo. Nadie más se dio cuenta. Liam esperó hasta que se completó la carga, hasta que los guardias se alejaron antes de acercarse al lugar. Allí, medio enterrado en el polvo, yacía un fragmento de su máscara, una pieza curva que coincidía con la forma de una mejilla azurana. Lo recogió, lo dio vueltas en sus manos, un recordatorio, un pedazo de historia compartida, tangible de una manera que los recuerdos no lo eran. Mientras las naves despegaban y desaparecían en el cielo brumoso, Liam se quedó solo, con el peso del recuerdo, una presencia tangible a su lado, el fragmento de máscara pesado en su mano. En el silencioso momento posterior a la revelación, se encontró repitiendo sus últimas palabras. Un mantra contra el olvido, contra la comodidad fácil de la memoria selectiva. Esperé. Yo observé. Les dije que les pertenezco. Palabras que lo perseguirían, lo guiarían y lo transformarían de maneras que aún no podía imaginar. Palabras que, como el polvo de Azura 9, nunca se asentarían del todo.